Mayo de 1940. Francia era vista como una de las grandes potencias militares del mundo. Había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, poseía uno de los ejércitos más grandes de Europa y contaba con el respaldo británico en caso de conflicto. Sobre el papel, parecía estar preparada para resistir cualquier agresión alemana. Sin embargo, detrás de esa imagen de fortaleza, existía un problema que pasaba desapercibido para la mayoría. Los líderes franceses habían dedicado años a prepararse para repetir la guerra que habían conocido entre 1914 y 1918, convencidos de que el próximo conflicto seguiría patrones similares. Mientras tanto, Alemania estaba desarrollando una forma de combatir completamente diferente. Cuando las tropas alemanas iniciaron su ofensiva el 10 de mayo de 1940, la mayoría de los observadores esperaba una campaña larga y costosa para ambos bandos. Nadie imaginaba que, en apenas unas semanas, Francia estaría al borde del colapso. Después del trauma de la Primera Guerra Mundial, Francia tomó una decisión que parecía completamente lógica. Si Alemania volvía a atacar, se encontraría con una barrera prácticamente infranqueable. Así nació la línea Maginot, una inmensa red de fortificaciones, túneles, refugios y posiciones artilladas construida a lo largo de gran parte de la frontera oriental. Para muchos franceses, aquella obra representaba la garantía de que nunca volverían a sufrir una invasión devastadora. El problema fue que la confianza en esta gigantesca defensa comenzó a convertirse en exceso de confianza. La estrategia francesa dependía cada vez más de la idea de resistir y cada vez menos de la capacidad de reaccionar con rapidez. Mientras Francia invertía recursos en protegerse de un ataque frontal, Alemania estudiaba cómo evitar precisamente ese escenario. Los estrategas alemanes comprendieron que no necesitaban destruir la línea Maginot. Bastaba con encontrar la manera de rodearla. Aquella diferencia de enfoque acabaría siendo decisiva. Lo que para Francia era un símbolo de seguridad, para Alemania era simplemente un obstáculo que podía dejarse atrás. Y cuando comenzó la invasión, quedó claro que los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso de lo que los aliados habían imaginado. El ataque alemán comenzó exactamente como los franceses esperaban. Las tropas alemanas avanzaron a través de Bélgica y los Países Bajos, una ruta muy similar a la utilizada durante la Primera Guerra Mundial. Al ver confirmadas sus previsiones, los aliados reaccionaron enviando algunas de sus mejores unidades hacia el norte para detener el avance enemigo. Todo parecía desarrollarse según los cálculos franceses, pero aquello era precisamente lo que Alemania buscaba. Mientras la atención de los aliados se concentraba en Bélgica, la verdadera fuerza de ataque avanzaba por las Ardenas, una región cubierta de bosques y atravesada por carreteras estrechas que muchos mandos franceses consideraban poco apta para una ofensiva de gran escala. Los alemanes aprovecharon esa confianza y lanzaron allí el golpe principal. Miles de vehículos y tanques atravesaron una zona que los franceses consideraban relativamente segura. Cuando los informes comenzaron a llegar a los cuarteles generales aliados, muchos oficiales tardaron en comprender la magnitud de la amenaza. Para cuando reaccionaron, las fuerzas alemanas ya estaban rompiendo el equilibrio de toda la campaña. La sorpresa había funcionado mejor de lo que incluso algunos mandos alemanes habían imaginado. La gran ventaja alemana no estaba únicamente en sus tanques o en sus aviones. Estaba en la forma en que utilizaban todos esos recursos de manera coordinada. La Blitzkrieg, conocida como Guerra Relámpago, buscaba romper las defensas enemigas mediante ataques rápidos y continuos que impidieran cualquier reorganización efectiva. Los tanques avanzaban, la aviación atacaba puntos estratégicos y las comunicaciones permitían reaccionar casi en tiempo real. Frente a esa velocidad, las estructuras de mando francesas resultaban demasiado lentas. Cada vez que intentaban organizar una nueva línea defensiva, los alemanes ya habían encontrado otro punto débil. Lo que estaba ocurriendo no era simplemente una sucesión de derrotas tácticas, era el enfrentamiento entre dos formas completamente distintas de entender la guerra.
Mientras Francia seguía confiando en procedimientos más tradicionales, Alemania demostraba que la rapidez podía ser tan decisiva como la potencia de fuego. En cuestión de días, las consecuencias comenzaron a sentirse en todo el frente occidental. A medida que las divisiones blindadas alemanas avanzaban hacia el Canal de la Mancha, la situación de los aliados se volvió cada vez más complicada. Las fuerzas británicas y muchas de las mejores unidades francesas se encontraban desplegadas en Bélgica y comenzaron a quedar aisladas del resto del frente. El avance alemán había creado una gigantesca trampa. Miles de soldados quedaron atrapados entre las fuerzas enemigas y la costa. Aunque la evacuación de Dunkerque logró rescatar a una gran cantidad de tropas, la realidad era que Francia había perdido una parte fundamental de su capacidad militar. La retirada permitió salvar hombres, pero también confirmó que la iniciativa estaba completamente en manos alemanas. Mientras el mundo observaba con asombro aquella operación de evacuación, Alemania se preparaba para la siguiente fase de la campaña, y para Francia, cada día que pasaba significaba menos recursos, menos margen de maniobra y menos posibilidades de revertir la situación. Tras el éxito de las primeras operaciones, Alemania lanzó una nueva ofensiva dirigida al corazón de Francia. La presión militar aumentó rápidamente, y las consecuencias comenzaron a sentirse mucho más allá del campo de batalla. Millones de civiles abandonaron sus hogares intentando escapar del avance alemán. Las carreteras se llenaron de refugiados. Las comunicaciones se volvieron más difíciles y el gobierno tuvo que enfrentarse a una situación cada vez más caótica. A medida que las noticias del frente empeoraban, también lo hacía la moral nacional. Muchos franceses comenzaron a comprender que la guerra estaba tomando un rumbo extremadamente peligroso. La sensación de seguridad que había existido durante años desapareció en cuestión de semanas. No era solo una crisis militar. Era una crisis política, social y psicológica que afectaba a toda la nación. Alemania avanzaba rápidamente y Francia parecía incapaz de encontrar una respuesta eficaz. El 14 de junio de 1940, las tropas alemanas entraron en París. La imagen de la capital francesa bajo control alemán tuvo un enorme impacto internacional y simbolizó el cambio radical que se había producido en tan poco tiempo. Sin embargo, la caída de París no fue el inicio de la derrota, sino la consecuencia visible de una situación que llevaba semanas deteriorándose. Dentro del gobierno francés surgieron intensos debates sobre qué hacer a continuación. Algunos defendían continuar la lucha desde otras regiones o incluso desde las colonias francesas. Otros consideraban que seguir combatiendo solo provocaría más destrucción y sufrimiento para la población. Finalmente, se optó por solicitar un armisticio. El 22 de junio de 1940, se firmó el acuerdo que puso fin a la campaña. Apenas 6 semanas después del inicio de la invasión, una de las mayores potencias militares de Europa había sido derrotada. La rapidez del desenlace dejó al mundo entero completamente sorprendido. Y ahora queremos conocer tu opinión. Después de conocer todos los detalles de esta campaña, ¿crees que Francia podría haber evitado la derrota? ¿O consideras que la estrategia alemana era demasiado avanzada para la época? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque estaremos leyendo cada una de ellas. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo las historias más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial y de la historia universal, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. Deja tu like, porque ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas. Y comparte este video con cualquier amante de la historia. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo capítulo de la historia.